Receptor lógico. Transmitiendo desde Tamaulipas, México. Lógica global convergente. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El instante es todo y nada. Todos los domingos en vivo por Spreaker. A las 9 horas, Ciudad de México. Y en diferido por Radio Frecuencia Origen. Bueno, pues muy buenos días. Estamos en el programa de Receptor Lógico. Mi nombre es Ana Patricia Martínez y estamos transmitiendo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Las vías de escucha son a través de www.spreaker.com/user/receptor lógico. En la página de Facebook también se llama Receptor Lógico. Y en iVoox tenemos el canal también. Ahí encuentran todos los audios. Y la retransmisión la hace Radio Frecuencia Origen. Bueno, pues hoy estamos aquí acompañados de Norma. Buenos días, Norma. Hola, Pati, buenos días a todos. Leslie, buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos desde la Ciudad de México, código 55. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado, es un programa especial dedicado a él. Espero que no se sienta muy especial. Hola, Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días, Norma, Patricia, Leslie, acá desde Córdoba, Argentina. Sí, no me siento para nada especial. Nada más querido, nada más querido. Claro que sí. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la grabación, la vamos a transmitir el día domingo, hoy es día jueves 24 de agosto del 2017. Estamos en una frecuencia positiva de 236 y en una frecuencia negativa de 129, de acuerdo a la calendario. Hoy es cuarentena global 1775. Y bueno, el programa de hoy estamos dedicándolo especialmente porque Pablo va a hacer una visita, ya nos irá contando él, nos irá platicando, para ver cómo va todo esto. A mí me gustaría que de entrada, Pablo, nos comentaras qué es esto de sistema global. A ver, ¿cómo es el nombre? Sistema lógico global, sistema global lógico. Sistema global lógico. Okay. ¿De qué se trata eso, Pablo? Bueno, sistema global lógico es un concepto que ya lo explicaba, lo plasmaba Hammer en uno de sus libros, de sus primeros libros, y que habla de justamente eso, de cómo somos un sistema global y lógico. Nunca lo puedo poner en mejores palabras, ¿no? Y lo que habla es, en primera instancia, qué es la biología, cómo funciona, y también a ese aspecto no biológico, es decir, concreto, ¿no? Habla también de un aspecto abstracto. Entonces, sistema global lógico habla de una biología, pero en un contexto. Y el contexto no es el contexto de la vida cotidiana, sino un contexto tomando a la globalidad, a la totalidad. Entonces es un concepto bastante interesante porque habla de un aspecto que no existe y un aspecto que existe, independientemente que los desarrollos de Hammer se basaron en la parte que existe. Pero en muchos de los pasajes él hace una mención de este aspecto no existente. Si bien no los desarrolla con el nivel de profundidad que tenemos hoy con otros, por ejemplo, con la ley del desdoblamiento de los tiempos, él ya tenía una perspectiva desde ese lugar, siempre partiendo desde la biología, ¿no? La biología lo llevó a darse cuenta de eso. Okay. Entonces, sistema global lógico sería como, a ver,
todos los cuerpos, todas las biologías corresponden o más bien obedecen a ese sistema que es global, como lo dice su nombre, y es lógico, o sea, tiene una lógica que va más allá de los acontecimientos comunes, o sea, de todo lo que yo creo que es lo que influye para afectar a mi biología. ¿Es correcto? Exacto. Claro, exacto, porque nosotros tenemos que tomar que para que haya algo concreto, tiene que en primera instancia haber estado en una forma abstracta, ¿no? Que esto ya tenemos filósofos que hablaban de este tema, pero a partir de la ley física que descubre el señor Garnier, lo pudo poner bajo justamente de una ley. Entonces tenemos parámetros más específicos que los que tenía Hammer, pero como estamos hablando de algo que es una ley, todo lo que muestra Hammer tiene su correspondencia en el aspecto de lo que demostró Garnier, ¿no? Que si bien tenemos una biología y un contexto cotidiano, hay que tomar esa biología en un contexto global y que a su vez, como dijiste Leslie, tiene una lógica. Hammer no le llamó lógica, pero le puso para mí un concepto más claro y más amplio, que es sentido biológico. ¿Ok? Nosotros cuando hablamos de lógica nos referimos a una abstracción. Hammer lo pone en palabras de sentido biológico, hablando de una biología y de una lógica. Esto es lo que Hammer va a desarrollar en su quinta ley biológica, que justamente es el sentido biológico de los programas que tenemos en nuestra biología. Entonces podemos dar cuenta que él estaba hablando de que la biología tiene un sentido y tiene una lógica. No sé si... Sí. Entonces, por ejemplo, el sistema global lógico me invita a ver el sentido biológico de una enfermedad, por nombrar algo, ¿no? Vamos a pensar en una enfermedad. ¿Cuál es el sentido biológico? No más allá, o sea, no tanto qué fue lo que me detonó. Vamos a pensar en que, no sé, yo fui una niña abandonada, ¿no? Claro. Y entonces se va a detonar algo en mi biología, pero no tiene tanto que ver con esa historia de abandono, sino sistema global lógico me invita a ver realmente esa estructura que hay, que se puede detonar en mí porque le detona a todos los seres, según entiendo, de la misma manera, porque es un sistema. Claro, porque ¿Es correcto? nosotros... Claro, porque lo que trato de desarrollar en el sistema global lógico es que la biología en realidad no es una finalidad, sino es un medio. ¿Ok? Si partimos de algo que ya está casi en boca de todos, que hay un universo binario, un aspecto que no existe determina un aspecto que existe, y el aspecto que existe, en este caso mi biología, es una herramienta que toma la abstracción, es decir, eso que no existe, para que yo tenga una experiencia. Entonces, Hammer necesitó desarrollar los programas en su contexto, por ejemplo, en este caso, me siento abandonada, me despierta cierto tipo de programas, pero nosotros podemos verlo ahora que esa situación lo que me hizo, si bien fue una biologización, una enfermedad, un programa biológico, me situó en otro lugar a posterior. ¿Me explico? Es decir, que la parte que no existe tiene una finalidad para conmigo, dentro de un sistema que es global y es lógico, para que yo tenga diferentes experiencias o posibilidades. Entonces yo hago este juego. Si la inteligencia universal o el nombre que le queramos determinar necesita que yo haga ciertas cosas, ¿no? Que vaya a ciertos lugares o que mi biología exprese ciertas cosas, va a usar la biología como mecanismo de llevarme a... No sé si me estoy explicando. Sí, como el vehículo. Sí. Claro, es el vehículo. Entonces, ajá. Porque en la no existencia lo que tenemos son posibilidades, ¿no? Es decir, muchas veces hemos dicho el universo de las infinitas posibilidades. Ok,
un individuo, por ejemplo, esa niña que quedó abandonada, abstractamente tiene que desarrollar una posibilidad. Esa posibilidad va a ser llevada adelante por un programa biológico, pero no para que sienta, es decir, pero no para decir que eso fue porque la dejaron, porque la abandonaron. Fue para que la abandonaran, perdón, pero para que después de eso fuera a un lugar que ya está predeterminado. Entonces, desde esa perspectiva, Hammer desarrolla los programas, digamos, lineales para determinar cómo funciona la biología y en un momento del desarrollo, él comenta que esto tiene otro sentido más. Tiene un sentido más de conexión. Él no le decía abstracto, le decía lo cósmico. ¿Okay? Entonces, tenemos programas lineales que me hablan de mi contexto, de me abandonaron, y habla de un aspecto de, bueno, me abandonaron para que haga algo más, que es desarrollar una posibilidad, una experiencia. ¿Y esa posibilidad es para una adaptación de manera lineal? Muy bien, muy buena la pregunta, Norma, muy buena la pregunta, porque nosotros pensamos, y tal como lo explicó Hammer, y él también lo pensaba así hasta cierto momento, es que linealmente tengo que desarrollar eso, pero paralelamente hay otro programa no lineal que me está haciendo como la actualización de esa experiencia. Es decir, nosotros pensábamos que todos los programas son de supervivencia. Es cierto, son de supervivencia, desde una perspectiva, pero paralelamente tiene otra perspectiva, que es llevarte a la conciencia. Entonces, vamos de una biología que te permite ampliar la conciencia, que no es más que comprender el contexto donde estás. ¿Me explico? Entonces, tener un programa lineal, me pase algo, no sé, a nivel hígado, ¿sí? Es un programa lineal que me habla de ese primer organismo en común que necesitó desarrollar un hígado, pero paralelamente me está hablando de que ese programa es el vehículo para llegarme a otra posibilidad que me va a ampliar mi conciencia del contexto. Son paralelos y simultáneos. Y visto desde esta perspectiva, entonces quedan como que difuminadas o quedan esfumadas completamente estas teorías de que cuando te ocurre algo es por karma, por herencia transgeneracional, por un montón de cosas, y te invita a realmente tomar la decisión o no de hacerte cargo de la invitación que te hace la vida, más allá de lo que linealmente se te está presentando. Claro, lo que pasa es que eso nos fue muy eficiente en un momento claro, ¿no? De remitirme al principio es decir, al pasado, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, esto ya Hammer lo decía en los 80 y los 90, lo que pasa es que no lo podíamos entender, ¿no? También tenemos que entender el contexto. Estamos comenzando a entender lo que es la biología. Entonces, ahora tenemos un sistema que te permite ver esto, por qué teníamos que remitirnos a nuestros antepasados, y ahora tenés una herramienta para darte cuenta que tenés otra alternativa, que no quiere decir que debas de tomarla, sino que tenés una alternativa. Entonces, ya la persona puede tomar la decisión de decir, bueno, yo sigo pensando que esto me pasa por mi papá. Y es válido. Siempre y cuando esa persona sepa que hay otra posibilidad. Que quizás no era papá y mamá. Entonces, cuando la persona se da la posibilidad de darse cuenta que tiene dos opciones, tiene la elección. Cuando tiene la elección, lo que suceda después no es tan importante como que tome conciencia que la elección fue de ella o de él. No que fue determinado, no que los genes te dicen que vas a ser así toda tu vida. Sí, que te va a dar cáncer y que bueno. Y es de fuerza, ¿no? Oye, hay algo... Perdón. No, termina, Pablo. Y cierro. La pregunta enorme es muy buena porque esto es una cuestión de perspectiva. Si yo pienso que el origen de mi vida, como lo pensaba Hammer, está en el pasado, indudablemente que todo lo que me pase hoy va a estar determinado por mi pasado. ¿Ok? Hoy tenemos más perspectiva de darme cuenta
de que sabiendo que hay un universo binario, esa no es la única perspectiva que pueda tomar, sino que yo estoy acá porque hay un propósito anterior a la vida sobre la Tierra para que venga un individuo y transite lo que está transitando. Entonces son dos posturas. Si yo pongo el origen de mi vida en el pasado, todas las técnicas que me hagan ir al pasado van a ser válidas. ¿Ok? Pero si yo pongo el origen en el futuro o en el lugar ese que primero no hubo existencia, me lleva a otro lado. Entonces lo que tratamos de hacer con Sistema Global Lógico es mostrar estas dos perspectivas y no decir que una es mejor que otra, sino que abrir preguntas para que esa persona pueda cuestionarse sus certezas. La idea es generar preguntas en la persona que vaya y que pueda ver ver que puede haber otra perspectiva a la que tiene. Esa es la idea. No es tanto enseñar cómo se hace, sino abrir posibilidades. Sí. Perdona, Patri, te interrumpí. No, está bien. Es que ahorita que estoy oyendo, me surge la inquietud, o es algo que, mira, si tú hablas de un sistema global lógico, con lo que nos has comentado hasta ahorita, me quedé pensando en, es algo así como, o lo que yo entiendo en este momento es, estamos hablando de que las infinitas posibilidades son abstractas porque son posibilidades, están en un campo o en un espacio-tiempo donde no las podemos ver, pero sabemos que están. Las infinitas posibilidades. Cuando hablamos de una enfermedad, o en el caso de lo que Leslie comentaba, para seguir con el ejemplo, ¿sí? Una niña abandonada, fue una niña abandonada. Eso significa que en el campo de las posibilidades, ese abandono se puede manifestar si yo quisiera, o si todos quisiéramos manifestarlo al mismo tiempo, ¿lo podríamos hacer? No sé si me explico. ¿Cómo sería? No lo comprendí del todo. Mira, es que cuando hablamos de un sistema global lógico, estamos hablando global, y hablamos de las infinitas posibilidades. Esas infinitas posibilidades son abstractas hasta que la posibilidad no la tomo y la hago concreta. Exacto. ¿Sí? Bueno, sí. Si están las infinitas posibilidades, por ejemplo, no existe una niña abandonada, existen muchas niñas abandonadas, o muchos niños, o muchas personas abandonadas. Significa que de esas infinitas posibilidades, esas personas o seres concretos, o cuando vamos a tomar el plano concreto, elegimos esa posibilidad. Exactamente, porque acá cobra más sentido a medida que vamos conversando lo que lo que descubre Garnier, ¿no? Que existe otra parte mía en un lugar que no existe, que es el que aprovecha el tiempo más veloz. ¿Para qué aprovecha el tiempo más veloz? Para generarme experiencias. Y lo que yo hago en la parte concreta es pasar esa experiencia ya elegida por mí en una abstracción para que entienda para qué la elegí. Por eso cuando nosotros hablamos de enfermedad, que ya a este punto hablar de enfermedad o conflicto no tiene sentido. Tenemos que hablar de un programa que desarrolla mi cuerpo porque está asumiendo una posibilidad abstracta que lo va a llevar por medio de un proceso biológico concreto a entender para qué tuvo esa experiencia. Entonces, si yo me quedo con que me abandonaron y que esto fue porque a mi papá y mi mamá le pasó algo, es una perspectiva. Pero si yo puedo comenzar a poder asumir que a lo mejor esta elección de haber quedado abandonado fue para que generara programas y percepciones de la realidad que me llevaran a otro lado. ¿Sí? Es decir, una niña abandonada no va a tomar la vida de la misma forma que una niña que no fue abandonada. Quiere decir que hay dos propósitos distintos en las experiencias. Entonces, la biología lo que va a hacer es el mecanismo que utiliza una abstracción para que yo pueda tener determinadas experiencias. ¿Con respecto a qué?
al propósito de cada individuo. De cada individuo como elemento, ¿no? Sí. O sea, ¿y si todo eso lo enfocamos a una enfermedad específica? Bien. Si decimos enfermedad, nos va a distorsionar el concepto. Yo te invito a que, por ejemplo, tomes esto de, en vez de enfermedad, tomemos un programa biológico. ¿Ok? Si yo tengo un programa biológico operando, que tenemos un montón, pero vamos a hacerlo simple, ese programa biológico genera en mí una percepción de la realidad distinta a que si lo tuviera, a si no lo tuviera. Por tanto, que yo tenga un programa biológico operando en mí me hace ver solamente algunos aspectos de la realidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un programa biológico, en este caso llamado enfermedad, lo que hace es que me va a dirigir a una experiencia de acuerdo a esa percepción que me cambió el programa biológico. ¿Sí? Sí. Es decir, cuando yo tengo una enfermedad, cambian mis prioridades. Y veo ¿Cambia otras tu cosas. comportamiento también, dependiendo del programa biológico? Claro, porque ahí tenemos que darnos, ahí nos lleva a otro lugar, ¿no? ¿Qué es nuestro carácter y qué es nuestro comportamiento? Se planteaba Hammer en sus libros, ¿no? Él dice, yo no puedo explicar qué es eso. Yo lo que puedo explicar por qué nos comportamos y tenemos las conductas que tenemos. Eso es por los programas biológicos. Y esto llega a la pregunta que me hizo Patri. Lo que pasa es que tenemos que entender que es un programa biológico. Eso. Cuando yo tengo una enfermedad, lo que pasa a nivel neurológico es que cambia mi neurología y me hace ver otros elementos. Cuando esos programas se combinan de ciertas formas, no solamente que cambia en algunos aspectos mi biología, sino también mi comportamiento. Oye, Pablo. No sé, dime. No sé si es una pregunta, no sé si es una pregunta muy grande, pero yo la voy a lanzar igual. ¿Podemos hablar del sobrepeso como un programa biológico y cómo es que afecta la neurología, esta percepción distinta que se tiene con sobrepeso? Claro. ¿Y cómo es que cambia mi comportamiento? ¿Qué me dices tú en base a tu punto de vista? Bien, bien. Y es muy buena la pregunta. Para abordar eso, es esto que acabo de decir. Tenemos una cosa que nos invita a ver Hammer, es darme cuenta que para que yo cambie mi neurología, tiene que haber un programa biológico funcionando. Es decir, tiene que haber un shock. Es decir, tiene que haber una enfermedad. Esto es lo que nos cuesta asumir. Nosotros pensamos que la neurología cambia porque yo decido cambiarla. Es algo que se hace automáticamente y lo hace la biología. Entonces, cuando tengo un shock biológico, lo que pasa a nivel neurológico es que cambio mi red neuronal. Por eso cambio la percepción de la realidad. Y esto lleva a la pregunta de Leslie, y lo voy a poner en palabras más simples. Una persona que tiene sobrepeso, ¿ok? Vamos a dar el caso típico, el combo del sobrepeso, que generalmente es retención de líquidos, temas de azúcar y temas de tiroides. Tener esos tres programitas hace que la persona cambie su conducta y su comportamiento. ¿Por qué? Porque son varios. Entonces, la persona que entra en esta combinación de programas no va a ser muy atípico que, por ejemplo, sea una persona distraída, que sea una persona que le cueste ubicarse en su contexto, que muchas veces no pueda retener muchas de las cosas que le dicen, ¿ok? Entonces, esto es el componente del comportamiento de todos los individuos, en mayor o en menor medida. Pero claro, como no sabemos para qué ni cómo funciona, pensamos que ese es nuestro carácter. Eso es lo que nosotros pensamos, pero si le ponemos un poquito de lupa, cuando se combinan muchos programas biológicos o enfermedad, lo que hace la persona es cambiar la conducta y el comportamiento, porque es un mecanismo de compensación. ¿Me explico? Sí. ¿Más o menos?
Sí. Entonces, cambiar la conducta y el comportamiento son un mecanismo de compensación. O sea, que la realidad, como para poder sobrellevar todos los elementos de realidad con los que a lo mejor yo no puedo cargar, no quiero usar la palabra cargar, no puedo gestionar, no lo puedo gestionar. Bien, fíjate ahí. Por ejemplo, si yo tengo, voy a ser más específico, el programa del sobrepeso incluye un programa que es muy típico, que es la retención de líquidos. Cuando hay retención de líquidos, la persona cambia su conducta y su comportamiento. ¿En base a qué? Hammer demostró que la retención de líquido tuvo una primera experiencia lineal en el momento de que un individuo quedó abruptamente fuera del agua, por tanto quedó fuera de su contexto. Como en ese momento evolutivo éramos del agua, lo más importante que tenía ese individuo era el líquido, no el alimento. Por eso nosotros retenemos líquidos cuando cuando nos vamos de viaje, cuando salimos a trabajar, cuando me siento solo, abandonado, ¿ok? Porque es esta primera experiencia de quedar abruptamente fuera de un contexto. Eso es un conflicto. Claro, pero conflicto... Dicho de otra manera, claro, porque claro, es como pero conflicto... haber cambiado de realidad. Yo vivía en una realidad con agüita, ahora no tengo agüita y entro en conflicto. Conflicto nos remite a una cosa. Yo te invito a que, por ejemplo, le pongamos este término como una urgencia biológica que tengo. Porque el conflicto nos trae como problema, ¿no? Esta es una urgencia biológica y lo que hace el cuerpo genera un mecanismo de compensación a esa experiencia. Sería en este caso, como bien lo dice Leslie, haber quedado fuera del agua, haberme quedado sin mis compañeros, sin mi clan, en un territorio que no conozco. ¿Me explico? ¿Sería como una adaptación, Pablo? Claro. Es una adaptación. De hecho, Hammer expresa que esto que yo le estoy comentando, que es el programa más arcaico que tenemos, Hammer dice que este programa es un programa tan antiguo como la vida misma. ¿Ok? Porque habla de esta experiencia de quedar fuera del agua, que nos pasa a todos tenemos retención de líquido. Lo que pasa es que cuando eso se va repitiendo en el tiempo, cuando el shock es más fuerte, podemos ver que se combinan con otros programas si vemos una persona que tiene sobrepeso, que le cuesta retener las cosas, que no se ubica en su contexto, es una cuestión de gradientes. Todo en algún momento, no sé, perdemos el hilo de la conversación. Todos en algún momento nos olvidamos dónde dejamos las cosas. Todos. Pero cuando este programa es muy fuerte, eso se hace más marcado. Y la persona ya piensa que es así, que yo soy olvidadizo y yo no me ubico mucho. En realidad es un programa de compensación, linealmente hablando, ¿no? Sí. Es un mecanismo de compensación. Como me encuentro fuera de mi entorno, lo mejor que puedo hacer es perderme en ese contexto para quedarme inmóvil. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar que no reconozco. Esto lo tenemos que analizar en el contexto de la evolución. Cuando en el proceso evolutivo un individuo, un animal o un hombre, ponele, entra en un territorio que no le es conocido, tenía muchas posibilidades de morir. Entonces el programa prevé que te pierdas en el tiempo y en el espacio para quedarte inmóvil hasta que puedas llegar nuevamente al lugar de donde saliste. ¿Eso es como cuando te sientes desorientado? Exactamente. Por eso la persona que está en este programa, muchas veces les cuesta orientarse en la calle, en los lugares, incluso con las personas. Lo que pasa es que como son mecanismos muy suaves, sutiles, nosotros lo tomamos como pequeños acontecimientos. Pero cuando este programa tiene una gran actividad, podemos encontrar etiquetas como Alzheimer. Este es uno de los componentes del Alzheimer. A ver, explícanos, abre el punto del Alzheimer. ¿Qué es?
desde el sistema globalógico o desde Pablo Martínez. Sí, y de lo que determinó Hammer, es decir, vamos a decirlo linealmente. Cuando una persona tiene en su vida experiencias repetitivas de sentirse solo, abandonado, en un territorio que no conoce, fuera de sus compañeros o clan, tiene esta percepción de perderse en el tiempo y en el espacio, estar desorientado, perder el hilo de la conversación. Pero cuando esto se hace más profundo, porque es un gradiente de intensidad, es la mayor parte del componente de lo que llamamos Alzheimer, que es una persona que no reconoce las cosas, que se queda inmóvil en un mundo interior, como perdido. Este es el programa que utilizamos todos, nada más que en su máxima expresión le llamamos Alzheimer. Porque lo que introduce Hammer en todo esto es el programa biológico o la enfermedad como gradiente. Entonces, espérame, cuando una persona tiene entonces lo que llamamos esa enfermedad, se pierde, o sea, digamos, se pierde en el espacio en el que está, ya no reconoce reconoce, y puede quedarse ahí hasta que su cuerpo deje de funcionar. No, va a estar ahí el tiempo que se sienta que está perdido. Porque es una respuesta a un contexto. No es una enfermedad que lo tenés y no se va más. Es un programa que está respondiendo a un contexto. Por eso digo, tenemos que analizar esto en el marco de la evolución. Ajá. Un animal que se queda fuera del agua, todo el tiempo que esté fuera del agua va a estar reteniendo líquidos. Cuando vuelva al agua va a dejar de retener porque ya no es necesario porque cambió el contexto. Esto mismo lo aplicamos en este programa que nosotros le hemos dado un nombre, pero es simplemente un nombre, el Alzheimer. La persona cuando está en su contexto, eso puede ir bajando la intensidad. Ahora, cuando esa persona entra en una institución para que la atiendan por ese tema, ahí el programa se potencia, porque está fuera de su contexto. O sea, ¿se vuelve peor? Sí. Claro. Pero hay un detalle específico, Pablo. Te lo pregunto. Ahorita lo que tú dices de cuando entras a una institución, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque te aíslas totalmente de todo aquello que puede ser querido o conocido para ti. Pero yo lo estoy viendo desde este punto. Yo tengo un familiar que es mi abuelita, por parte de mi mamá. Tiene 90 y tantos años. Nunca se supo si le diagnosticaron esa como enfermedad o fue alguna otra cosa. Pero ella vive totalmente aislada, ya no se mueve, ya no hace absolutamente nada, le dan de comer, todo, pero ella siempre ha estado en un entorno, o sea, siempre ha estado con su familia, es una persona querida, ¿sí? Yo te puedo decir que los recuerdos que todos tenemos de ella, todo el mundo habla bien de ella, ahorita por motivos de distancia yo ya no la veo, pero el tiempo que convivimos toda la gente iba a verla, pero ahí siento que entonces puede ser otra cosa y no esa. Lo que pasa es que esa es tu percepción de la realidad de ella. Nosotros no sabemos la percepción de esa persona. ¿Ok? No podemos saber, ajá, porque para ti a lo mejor está con gente, pero para lo mejor esa no es la gente que a ella le gustaría estar, o que siente que es su lugar. Por eso, Hammer decía que cada una de las intervenciones con cada una de las personas que atendía es un mundo totalmente distinto a otro. Porque hay que indagar la realidad de esa persona. ¿Okay? Lo que sí yo te puedo decir que si tu abuelita tiene esto que acabo yo de decir en algunos aspectos, es parte del programa que está operando en ella. Claro. Okay. Ahora, sí. si yo, por ejemplo, pudiera entender la percepción de esa abuelita y le pregunto, abuelita, ¿dónde te sentís más segura? ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Dónde te sentís más acompañada? Y abuelita dijera, con mi tío Juan que está en Noruega. Y yo a la vuelta la llevo a Noruega con esa persona que ella se siente segura. Esos signos y síntomas que yo veía, por ejemplo, ahí en México, quizás en Noruega empiecen a bajar. Porque ha entrado el contexto que quería estar. ¿Por eso nos portamos diferente cuando cambiamos de lugar geográfico? Bueno,
Totalmente. ¿Qué pasa es muy bueno. a nivel cerebral? Porque todos cambiamos como de lugar geográfico y cambia nuestro comportamiento. Muchas veces solemos... espérame tantito. Pati lo sabe perfecto. ¿Qué pasa, Pati, cuando pasamos la frontera? ¿Cómo nos portamos los mexicanos? No, es algo totalmente diferente. Tú estás exactamente en la frontera antes de cruzar y lo ves físicamente donde está la línea que divide. Del lado que divide hacia México hay gente vendiendo productos, uno va y anda comprando y anda haciendo, no sé, muchas cosas, ¿no? Y actúas como eres como mexicano. Cuando tú cruzas esa línea, exactamente cuando la cruzas, tu actitud cambia totalmente. Nada de tirar basura a la velocidad que está permitida. No vas a cometer infracciones. Sabes cuáles son las reglas y además las cumples, porque si no las cumples tiene un costo. Pero aparte, por ejemplo, eso de estar vendiendo en el área exactamente donde está ya lo que es Estados Unidos, ahí hasta ahí llega la gente, ¿sí? Y cuando la gente se pasa, hay policías y los policías van y les dicen que tienen que irse a su lugar, se regresan, ¿sí? Pero la gente muchas veces ha dicho que la educación en México vale ahorita, no sé cuánto es lo que cueste la pasada al puente, pero ha de ser como 25 pesos. Y la gente muchas veces decía, es que la educación de un mexicano vale 25 pesos. ¿Por qué? Porque tú cruzas la línea. Claro. Sí, cruzas la línea y sabes que ya eres una persona muy educada y muy cumple las reglas y te comportas en una forma totalmente diferente. Regresas a tu país y en cuanto pasas, tiras la basura por la ventanilla, no ves el velocímetro y todas esas cosas. Te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. Entonces, el mexicano, ¿cuál es? ¿El que cruza la frontera o el que está dentro de la frontera? El que cruza la frontera, el que está dentro de la frontera. El que está antes de la frontera es el mexicano. Sí, el que está antes de la frontera. Pero, a ver, por ejemplo, Pablo, es decir, Leslie, está en México, cruza la frontera y es otra Leslie, ¿no? Sí. Eso es lo que me estás planteando. Bueno, yo pregunto, Leslie, ¿es una o es otra? Es la misma. Las dos. Bien, es la misma. Entonces, si son la misma, lo que ha cambiado ahí es el contexto. Exacto. Por tanto, ¿cómo hago yo para cambiar un comportamiento cuando he cambiado el contexto? Básicamente por programas biológicos que me generan una neurología nueva. De hecho, el que pasa la frontera o la persona que ha viajado mucho, cuando vuelve, no siempre es el mismo que tira la basura por la ventana. Si antes tiraba, no sé, 10, ahora tira 3. Es decir, que hay un cambio en la neurología. Nosotros no nos damos cuenta porque son cambios de neurología muy imperceptibles. ¿Ok? Entonces, no podemos darnos cuenta de eso. Esto se explica, esto es una gran confusión, porque cuando Hammer descubre primera ley biológica, que es cómo se activan estos programas, él la llamó la ley férrea del cáncer. ¿Pero por qué le dijo cáncer? Porque lo estaba viendo en su máxima expresión. Por eso pudo descubrirlo. A medida que pasaron más de 10 años, él logró darse cuenta que no era solamente del cáncer, sino que todos los programas biológicos se inician de la misma forma. Nada más que lo que cambia es la intensidad de ese programa. Entonces, una persona que se pierde en el tiempo y el espacio de a ratos no es un problema, pero la persona que está perdida en el tiempo y el espacio mucho tiempo es un problema. Es el mismo programa, nada más que en un gradiente distinto. Sí, ya lo veo. Ya va quedando más claro. Y cerrando la pregunta que me hizo Norma, lo que le pasa a la abuelita es que está en un estímulo mucho tiempo, ¿ok? Por eso podemos ver el síntoma, ¿no? Pero quizás si pudiéramos cambiarla de lugar, veríamos que eso menguaría. Quiere decir que lo que estamos hablando es de una intensidad. ¿Y qué determina que un programa sea más fuerte o menos fuerte? Básicamente el territorio, el contexto. Entonces, cuando tomen territorio, tomen contexto. Precisamente te quiero comentar algo que en mi experiencia me sucedió. Y la verdad es que cuando me lo dijeron, cambió mucho
cambió mucho digamos, la enfermedad, ¿no? Yo estuve casada durante 14 años. Entonces, cuando me separo, regreso a la casa de mi mamá. En ese momento me empiezan a salir muchas manchas en la cara. No sabía, Claro. por supuesto, que nada de esto, ¿no? Entonces empiezo a ir con el dermatólogo, me empiezo a someter. Yo creo que fueron como 3 años sometida a tratamientos pues, de medicamentos, de cremas, etcétera, etcétera, que en vez de mejorar el problema, lo aumentaba, ¿no? Entonces, la verdad que yo me sentía muy desesperada porque decía, yo nunca había tenido este problema, nunca tomé un anticonceptivo tomado, sino que fueron mecánicos. O sea, ¿por qué estoy así, no? Bueno, Claro, pasó sí, mucho tiempo hasta que una vez platicando con una amiga, le platiqué, ¿no? Que pues yo nunca había tenido este tipo de problemas y que nunca había tomado algún anticonceptivo. Y ella me dijo, lo que pasa es que te sientes desprotegida porque para ti el estar casada y tener un hombre a tu lado significaba sentirte protegida. Y ahora que no lo tienes, estás actuando precisamente pues como los animales, ¿no? Que tienen esa capacidad como de mancharse, como de cambiar de color, precisamente para protegerse de otras especies. Eso es lo que te está sucediendo a ti. La verdad puede que ser, cuando me lo puede dijo, ser, puede cuando me ser. lo dijo, ajá, sí. No, no, perdona, termina, por favor. Bueno, cuando me lo dijo, yo la verdad así como que, ¿será? O sea, yo la verdad que lo puse en duda, pero mira, llegó un momento, en el dermatólogo me dijeron, ya, usted es un caso perdido, o sea, dé gracias a Dios que tiene cara, ya no se puede hacer nada, la luz pulsada lo único que le va a hacer es incrementar el problema, ya, o sea, confórmese, así va a ser, es por el daño del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hubo un momento en que yo ya, así como yo lo digo, me derroté, dije, bueno, ya, o sea, yo no voy a estar lidiando con este problema como yo lo consideraba, yo no voy a estar sufriendo, ya, que sea como es. Entonces tomo la determinación de ya no usar ningún medicamento, de ya no ponerme absolutamente nada, y ahí me di cuenta cómo fueron bajando las manchas, fueron bajando, se fueron abriendo, se fueron haciendo como pecas. Y después me he percatado ahora de que cuando estoy en un estado donde tengo mucho estrés, donde tengo miedo, donde me gustaría sentirme protegida, las manchas incrementan. Bien. Y es sorprendente porque como ya estoy consciente, veo como en alguna situación se encienden las manchas, se encienden. Claro, ahí es cuando nos transformamos en observadores. Yo tengo puede ser y va encaminada, ¿no? Y Claro, falta un componente más. Yo tengo otra hipótesis ahí. claro. Es ese aspecto y hay otro aspecto más que no está teniéndose en cuenta, Uh-huh. ¿ok? Porque protección estamos hablando de una capa interna que puede manifestarse en la capa externa, pero también está hablando de capa externa. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, está hablando de otra experiencia más. Es decir, que la percepción que tuviste de la situación incluyó esta, como bien dijiste vos, de protección, pero también incluyó otra variable de contacto. Por tanto, si yo no me equivoco, o si Hammer no se equivoca, desde ese momento cambiaste la percepción de la realidad y tu conducta. Sí. ¿Me explico? Entonces, no voy a ahondar más en el tema, pero quiero decir que hay más para ver y si yo puedo tomar esto que demuestra Hammer de no veamos enfermedades, sino programas biológicos, vamos a poder dar cuenta que la experiencia no fue solamente esta que decís vos, que claramente es, sino que hay otro componente más. Y eso lo hace ser más específico. Por eso, las etiquetas nos hacen el trabajo un poquito más complejo, como el concepto de enfermedad.
como el concepto de conflicto. ¿Ok? Entonces, si yo a enfermedad la cambio por programa biológico y a conflicto como urgencia biológica, voy a poder ver que hay varios programas activos y con urgencias biológicas distintas. O lo que es lo mismo, con sentidos biológicos distintos. En este caso, vos te podés quedar con esa experiencia lineal, que es tal cual como la mencionas vos, más esta hipótesis que planteo yo, pero a su vez te podés plantear para qué tuve que cambiar la conducta y el comportamiento en ese momento. No por qué, sino para qué. Porque a partir de esos programas que se combinaron, cambiaste la percepción de la realidad y te dirigiste para otro lugar y tomaste otra posibilidad. ¿Me explico? Entonces yo me quedo con que fue solamente que me fui de mi contexto, es una parte de la perspectiva, pero le tenemos que poner la otra perspectiva. Ok, ¿para qué yo me cambio la conducta y comportamiento y me dirijo a otra experiencia? Porque tengo otro propósito, que no tiene que ver con que me haya ido o separado. Eso fue la herramienta, el disparador para entrar a otra experiencia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Pues ya te has dado cuenta que cuando estás estresada, aumenta. Ya tenés un buen indicativo que esa experiencia te está activando un programa. Ahora lo que te falta es comprender cuál es el sentido biológico. No el sentido biológico, sino el sentido biológico. El biológico ya lo comprendiste. Ahora, ¿cuál es el sentido lógico? Asumir una nueva posibilidad. Ok. Sí, sí. ¿Y cómo vas a saber o cómo identificar o cómo llegar a esa nueva posibilidad? O sea, ¿cómo sabes? No, justamente la idea es que no sepas de la posibilidad para que transite el tiempo. Ok. Porque si la posibilidad ya la conocieras, no habría tiempo. Vas detrás de una... Justamente la idea de que haya un inconsciente. Justamente que haya un inconsciente y un consciente, la diferencia entre lo que sé y lo que no sé es lo que me genera el tiempo. Por eso como yo por decisión propia no puedo tomar, no cambio mi vida, lo tiene que hacer la biología. Pero no lo hace porque sí, lo hace en pos de un sentido por biología, lógico, abstracto. Sí. Entonces nosotros nos hemos quedado con esta perspectiva de, bueno, fue porque me fui de mi casa, fue porque cambié de territorio. Sí, pero te falta la parte lógica. De esto hablaba Hammer. Sentido biológico a partir de 1994. O sea que es como abrirte a las posibilidades. Claro, porque... Simplemente abrirte a las posibilidades. Esto me da a pie a esto, Patri. Yo tengo una cantidad de órganos limitados, ¿no? Sí. Pero tengo cantidad de posibilidades infinitas. ¿Sí? El mundo de las infinitas posibilidades tengo. ¿Me seguís? Sí. En el abstracto tengo todas las posibilidades, pero en el concreto tengo un número limitado de posibilidades de órganos. Sí. Entonces, yo puedo tener biologizaciones de un mismo órganos, pero de distintas posibilidades. Y con diferente urgencia biológica. Claro, porque lo que pasa es que nosotros decimos, tengo problema de hígado de nuevo, igual que hace 20 años. No es la misma posibilidad de hace 20 años. Es otra posibilidad que ha tomado el mismo órgano. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de órganos limitados y la cantidad de posibilidades a experimentar es ilimitada. Ok. Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño receso? Sí, Pati. Y ahorita continuamos. Sí, claro. Bueno, pues ya estamos de regreso. Por favor, Pati, ¿puedes hacer tu pregunta? Bueno, mi pregunta al final, acá estamos en el receso. Yo le pregunté a Pablo específico porque recordé a una persona que tiene cáncer
Y yo le pregunté a Pablo, bueno, si una persona que tiene cáncer llega a una de tus pláticas, conferencia o taller, según como tú lo estés manejando, ¿va a llegar esperando curarse o va a encontrar las preguntas más acertadas o más adecuadas para la enfermedad? Porque ella ella va a llegar con Pablo viendo lo que ella tiene como una enfermedad. Esa era la pregunta. Claro. Por eso el tema de cambiar los conceptos de enfermedad a programa biológico. Por ejemplo, yo tuve una persona que tenía un problema, no sé, era muy simple porque era de oído, escuchaba poco, entonces me dice, después de charlar con él, una persona muy particular, ¿no? Que se comportaba de una forma muy particular, pero bueno, me dice, en resumen, que no quería escuchar lo que su mujer le decía. Entonces, a la mitad cuando termine de exponerme este tema, le digo, bueno, yo te veo muy sano, muy bien, y te veo en una coherencia absoluta, le digo. Entonces me mira y así como enojado me dice, pero me voy a quedar sordo, dice. Ok, le digo, si vos no querés separarte de tu mujer, ¿qué mejor forma que no escucharla? Entonces, claro, lo que tratamos de hacer es esto que planteas vos, generar preguntas en él, no certezas. Por eso yo decía cuando hablaba con Leslie, y se lo extiendo a ustedes, que al seminario no vayan a buscar certezas. Y podemos llegar a puntos de encuentro, pero no busquen certezas, porque lo que van a encontrar son preguntas. Porque lo que nos falta en este momento son preguntas. Entonces, una persona que viene, lo que necesita es saber no por qué tiene cáncer, sino para qué tiene cáncer. Entonces, cuando la persona se da cuenta para qué lo tiene, eso hace un proceso biológico que luego puede llegar a que ese programa concluya. Pero no existe la sanación porque no existe la enfermedad. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la terapéutica es la terapéutica. La terapéutica nunca existió. ¿Okay? No existió como la conocemos, porque los procesos biológicos no se pueden detener. Y este es uno de los grandes temas, porque a Hammer se lo ha criticado mucho diciendo que no tenía terapéutica. Es que vos no podés detener un programa biológico. Entonces, sí. Y te llevo a este contexto y me voy a meter un tema un poco álgido, ¿no? Hay gente que ha estudiado con Hammer, que ha sido discípulo de Hammer y ha terminado muriendo de cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene todos los elementos que daba Hammer de cómo se activa un programa biológico y cómo puede llegar a su finalidad, ¿por qué no pudo salir del programa? Porque no encontró el sentido lógico. Solamente se centró en el sentido biológico. Me hicieron algo, el contexto me hizo algo, percibí tal cosa. Le faltó la parte lógica, que es, ¿para qué tengo este programa y a qué posibilidad voy? Entonces, lo que estoy diciendo es que incluso hoy los desarrollos de Hammer no son lo que pensamos que somos. A ver, que se entienda bien. No solo es el contexto, me hizo tal, el programa de hígados porque me voy a morir de hambre. No, quiere decir eso, más ¿a dónde me lleva eso? Que es lo que queremos mostrar en México, es generar preguntas, no certezas. El mexicano no es tonto, el mexicano tiene muchos circuitos. Entonces, al mexicano no le hace falta certezas, le hace falta preguntas. ¿Por qué? Porque México tiene una gran conexión con el abstracto. Lo que pasa es que no lo podemos entender porque pensamos que lo que nos pasa es malo. Por ejemplo, pensar en la muerte es malo. Ver a la Virgen es malo. Escuchar que me habla mi abuelito desde ultratumba es malo. No entendemos cuál es el sentido. Bueno, al revés. No es ni bueno ni malo. Te está marcando algo. Claro, pero más bien la gente lo ve como bueno, como es que yo puedo hablar con, veto a saber quién muerto. Por eso mismo digo, ni bueno ni malo. Por eso digo, no es ni bueno ni malo. No comprendo cuál es el sentido biológico que yo escuche a mi papá hablándome desde el más allá. Encuentro el sentido. Claro, porque no entendemos. Y, a ver, si el ángel viene y te dice, no sé, mira, mañana va a haber un terremoto en Ciudad de México, ándate, y vos te vas, y hay un terremoto, ¿qué dirías?
Pues me El vino a ángel avisar. existe. Está bien, entonces... Sí. No, entonces, más allá el el ángel existe. También. Eso es lo Claro, primero. pero me refiero al siguiente. ¿Qué importa si es un ángel si la información que te dio te La llevó a una nueva recibiste. experiencia? Te llevó a una nueva experiencia. Sí, pero ahí viene O otra sea, es parte. otra Entonces ahí posibilidad. empezamos. Sí, sí, pero espérame. No, no. Ahí se corta todo porque ahí es donde empezamos a idealizar y a idolatrar. No, Bueno, pero pero si Vemos te... lo que hay detrás, o sea, esa conexión no se ve como que alguien me la trajo porque yo no tengo la capacidad de tenerla No. por mí mismo. Por ¿Ves? eso mismo digo que a México, y digo México porque México es muy importante a nivel global, a México solamente le falta hacerse las preguntas que orienten eso que no puede ver desde sus certezas. Cuando yo tengo muchas certezas, me niego las posibilidades. Entonces, mi llegada a México, que obviamente que no es una cosa mía solamente, mi llegada a México trae esto no como Pablo individual, ¿no? Como proceso, es traer preguntas. Por eso cuando, y lo hablamos en la radio en otro momento, no importa si te caigo bien o te caiga mal, no importa si lo que digo es una tontería o no, importa si a vos te resuena. Porque quiere decir que cuando vayas, independientemente de que me valides como bueno o malo, te va a generar preguntas. Y mi única finalidad con todo esto es generar preguntas. Sí. Si vos sos médico y trabajaste 30 años con una medicina germánica y sabes todos los programas, vení lo mismo. Pero vení para ver otra cosa. No para ver si sé mucho o sé poco. Para generarte nuevas preguntas que te puedan empezar a remover las certezas. Y ahí entra la posibilidad. Si yo puedo dejar de lado mis certezas y doy lugar a la posibilidad, me evito que esa posibilidad me la dé un shock biológico, entre comillas, llamado enfermedad. O sea, te anticipas. Por supuesto, pero es que la biología nos está anticipando siempre en el aspecto de que, primero, no sé, te separás de tu mujer y perdés el trabajo, no sé, y automáticamente me pongo místico, ¿ok? Bueno, me pongo místico porque tengo que asumir una nueva posibilidad. Ese misticismo que me ponen estos dos programas, lo que me hace es subir a una abstracción para bajar una nueva posibilidad para que cuando resuelve alguno de esos conflictos y baje el concreto, la desarrolle. No, Lo está explico muy... nuevamente. Cuando tenemos una experiencia que tiene que ver con mi territorio, con lo que como masculino poseo y lo que yo determino como territorio, esas dos experiencias, por ejemplo, en este caso, que lo dije rápidamente, perder la pareja o un integrante del clan y perder mi casa, mi trabajo, hace que mi cambio de conducta y comportamiento se vea reflejado en un interés por la muerte, pero no como la muerte como lo conocemos, sino como la no existencia. Estos programas los tenemos todos, en una cuestión de gradientes. Esto es lo que posibilita que yo pueda, por ejemplo, bajar nuevas ideas, tener nuevos emprendimientos, ver el mundo de otra forma. Abrirte a posibilidades. Claro, porque vos cuando te casas con tu mujer y tenés tu nuevo trabajo, empezás a desarrollar una experiencia, ¿no? Terminada esa experiencia, tengo que tomar otra experiencia. Lo que pasa es que nosotros teníamos la idea de que me iba a casar con una mujer y iba a estar toda la vida y que un trabajo me iba a durar toda la vida. Sí. No es eso. El tema es que para que yo tome otra experiencia, como yo no lo puedo hacer de una manera consciente, me cambia el territorio para que yo me ponga lo que llamaba Haber místico. Hoy más modernamente le podemos decir conectarse al abstracto, entrar en un aspecto de no existencia. Cuando entro en esa posibilidad, mi neurología que está mutando, toma nuevas percepciones, toma nuevas ideas y luego lo tengo que bajar al plano. ¿Cómo lo voy a bajar al plano? Nuevamente con otro shock biológico. Como podría ser encontrar una nueva novia
a un nuevo trabajo. Ahí dejo de pensar en la no existencia y desarrollo esa idea que conseguí en la abstracción. No sé si... Sí, bueno, sí, yo sí te entiendo porque lo que te platicaba anteriormente era, yo sufrí mucho, o sea, sufrí mucho esa parte porque tal como lo dijiste, yo pensaba que ese hombre estaría conmigo toda la vida y que ese entorno, esa familia que hicimos sería para toda la vida. Entonces, para mí fue muy duro, muy doloroso, muy complicado desprenderme de la idea de que hay más posibilidades. ¿Sabes qué? Hay otros hombres con quienes puedes hacer Claro, vida o no. Hay otros claro. trabajos donde te puedes desarrollar o no. O sea, yo lo Por, primero que empecé a ver es que había más cosas y que no todo era con esa idea que yo compré, porque bueno, en mi caso yo la compré desde muy niña, entonces ahí fue donde yo me empecé a soltar y empecé a sentir que hay más allá de lo que yo siempre pensé que sería. por eso, Norma, te dije que además de lo que vos me comentaste, hubo otras cosas más. Esas cosas fue justamente esto, entrar en una abstracción para poder tomar una posibilidad para luego desarrollarla. Entonces, eso lo hace la biología. Sí. Todos los programas que tenemos los activa, es decir, todas las conductas y comportamientos los activa la biología, incluso lo que pensamos. Hammer demostró cómo pudo detallar cuáles son los pensamientos de una persona, cuáles son los sueños, cuáles son los comportamientos que tiene a partir de un programa biológico. Entonces yo no puedo decir que yo elijo pensar. Hammer decía, nosotros no pensamos, nos piensan. Hammer no dijo, bueno, estamos conectados de un 7, un 6, no dijo eso, pero lo que te está diciendo en los 80, veamos contexto, es tan innovador como hoy escuchar lógica global convergente. Sí. Lo que pasa es que perdemos el contexto. Si yo me voy al contexto de cuando Hammer dijo esto, ¿por qué no tuvo mayor preeminencia? Porque no había los medios de comunicación que había, porque había un sistema de creencias mucho más fuerte que ahora, pero que comienza esa ruptura de todos esos procesos es Hammer. Que nosotros no lo hayamos entendido a Hammer no quiere decir que Hammer no sea lo que es. Sí. Por eso digo que si yo puedo estudiar la biología, voy a poder comprender los procesos abstractos. Es decir, hoy en día nosotros empezamos a hacer abstracciones y hacemos números y desarrollos que están geniales. Ahora, si esos desarrollos no tienen una correspondencia con la biología, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la biología es el punto de encuentro de lo abstracto y lo concreto. Por eso ese cuando concepto vos lees... es una chulada. ¿Cómo? Sí. Por eso cuando vos lees a Hammer, vos decís, es increíble. No, es biología. Es biología. Y a medida que vaya pasando este proceso más tiempo, más nos vamos a tener que volcar a la biología, porque la biología nos va a permitir determinar el clima, nos va a poder determinar los movimientos que vamos a encontrar en la Tierra, vamos a encontrar muchas cosas. Pero claro, estamos en un proceso de inicio. ¿Ok? Entonces, yo en el último video ponía, hubo gente que me escribió y se molestó un poco, pero bueno, no pasa nada, es resonancia al mismo tiempo. Este desarrollo de la biología va a reparametrizar lo anterior, lo reparametriza el mismo Hammer. ¿Ok? Es decir, va a reparametrizar lo que dice Alejandra Casas, va a reparametrizar lo que dice Corbera, va a reparametrizar lo que dijo Garnier, y va a reparametrizar al mismo Hammer. Porque tenemos una correspondencia concreta de lo que vemos en una abstracción. Sí.
Definitivamente que sí. Oye, Pablo, Dime. ¿por qué a veces me pongo obsesivo y a veces me pongo compulsivo? ¿Cómo operan Dile, estos pues no te programas conozco, Leslie, biológicos? dile, no estoy contigo No, como para no, darte esa respuesta. no estás conmigo, pero sí entiendes de un sistema global al que todas las biologías corresponden. Tenemos Claro. acceso. Desde Sí, ese sí, lugar, ¿cómo me explicas? claro. Podríamos decir lo siguiente, mira. Lo que pasa es que obsesivo-compulsivo nos lleva a una asociación de algo que no necesariamente es eso. Te cambio el concepto obsesivo-compulsivo por el concepto extrovertido-introvertido, que estrictamente eso quiere decir el obsesivo-compulsivo. A ver, ¿por qué? El obsesivo no es la persona que piensa, ve muchas posibilidades en su cabeza, pero no lo lleva a la acción. El compulsivo tiene el mismo proceso, pero lo lleva a la acción. ¿Qué hace que un individuo sea obsesivo o compulsivo? Varias cosas, pero entre ellas es su nivel hormonal y si es diestro o si es zurdo. Entonces, una persona, por ejemplo, una mujer zurda va a ser más obsesiva que una mujer diestra, que va a ser más compulsiva. No es una ley, es la mayoría de los casos. ¿Podemos encontrar mujeres zurdas compulsivas? Sí. ¿Podemos encontrar mujeres diestras obsesivas? Sí, pero no es la norma. No por norma, sino por abundancia, porque es lo que más se ve. Entonces, un hombre diestro lo vamos a ver más obsesivo que compulsivo. Pero un hombre zurdo lo podemos ver más compulsivo que un hombre diestro. Entonces, eso tiene que ver con la gestión de las hormonas en el cuerpo. La gestión de las hormonas va a estar determinado por los impactos biológicos de territorio. Por tanto, un hombre puede ser muy masculino, muy compulsivo, muy de tomar acción, determinación, accionar, y de repente se queda sin trabajo o se separa de su mujer y ahí nomás se pone en un modo obsesivo, habla siempre de lo mismo y nunca hace nada. Esto te lleva a darte cuenta que los hombres, el gran problema de los hombres es pensarse hombres y el gran problema de las mujeres es pensarse mujeres. A ver. Y eso me encantó. A ver. Nosotros tenemos muchas certezas y en la biología la certeza que hay es que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. Y luego socialmente tenemos que el hombre tiene que ser el macho grande, protector, y la mujer tiene que ser la mujer sumisa que está en la casa. Esos son estereotipos que tenemos, son estructuras mentales. Pero en la biología, dame un segundito, perdón. Sí. Está muy interesante esto, ¿verdad? Para toda la gente que quiera ir a los eventos de Pablo en México, ahorita vamos a dar la información. Los seminarios no tienen desperdicio, de verdad, no saben. Perdón, justo habían llegado mis hijas, perdón. Nosotros como en la biología tenemos nuestro cerebro, tenemos un cerebro que funciona de forma masculina. Cuando digo masculino digo compulsivo, extrovertido, territorial. Y tenemos un cerebro, la parte izquierda femenino, que es más metida para adentro, pasiva, no territorial. ¿Ok? Esto es una configuración de base que tenemos, pero a medida que estamos experimentando la vida, nuestro contexto nos hace cambiar del modo masculino al modo femenino, incluso siendo hombre. Por eso podemos ver hombres que tienen comportamientos menos masculinos o más femeninos y mujeres que tienen más comportamiento masculino o menos femenino. El masculino
que se ve que está femenino, dice, yo tendría que estar más masculino, y trata de hacer algo que su biología no le da. ¿Me explico? Sí. Y la mujer dice, estoy muy masculina, tendría que ser más femenina, pero su biología no se lo da. Y ahí empezamos en que yo tendría que ser de una forma que no soy, porque no entiendo lo que está pasando en mi cuerpo. No estoy entendiendo el proceso de cómo el contexto modifica mi conducta, mi comportamiento y sobre todo mi biología. Entonces esto da mucho más juego porque la mujer que se ve masculina dice, bueno, yo quisiera tener un hombre que me protegiera. Pero si llegara un hombre con la cantidad de testosterona alta como para cuidarla, esa mujer masculina le va a decir, le va a pelear el territorio y va a entrar en disputa. Va a entrar en disputa. Entonces, una es lo que cree que tiene que ser femenina y un hombre lo tiene que cuidar, y otra es lo que es masculina y no la tiene que cuidar nadie. Así es. Y al revés es un hombre que es femenino o menos masculino y su pareja le pide que sea más proactivo, que la defienda, que haga cosas que su biología no le da. Por un lado piensa lo que tenía que ser, pero su biología, su testosterona no se lo da. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener más testosterona o menos testosterona? Tiene que ver con asumir posibilidades. Porque la parte masculina desarrolla lo abstracto y la parte femenina desarrolla lo concreto. Yo noto una persona en su vida, todas las situaciones que se le presentan en la vida, primero lo toma, por ejemplo, de un lado masculino, luego de femenino, después más masculino, luego menos femenino. Es decir, que el cerebro va basculando de acuerdo a la posibilidad que tenga que asumir. Por eso es lo que decía al principio. Pensamos que somos algo que realmente no somos. Somos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Exacto. Que lo escuchamos un montón de veces. Bueno, tenés la correspondencia biológica para poder tener una comprensión más biológica y más abstracta. Entonces hay personas que dicen, yo tendría que no ser tan volada y tendría que ser más concreta. Pues no, chica. Si estás abstracta y no podés bajar el concreto, es porque estás asumiendo una posibilidad. ¿Quién sabe más, vos o el universo, por ponerle un nombre, o la inteligencia universal? Entonces, si estoy abstracto es porque tengo que entender para qué estoy abstracto. Porque estoy bajando una posibilidad. ¿Cómo me pongo abstracta? Por medio de la biología, por conflictos biológicos, por peleas en el territorio, por muerte de un ser querido, por lo que sea. Pero el destino final es que entres a una abstracción. Cuando tomas esa posibilidad, luego lo que te queda es bajar al concreto. Que después encontremos personas que son toda la vida volada, te está hablando de que su propósito ha sido ese, estar en una abstracción. No lo comprendemos porque yo quisiera que mi hijo trabajara y no que tuviera 40 años y viviera en mi casa. Sí y no. Entonces, esto nos quita carga con respecto a los comportamientos que pensamos que tendríamos que tener a lo que tenemos. Claro. Y en esto Hammer es muy, muy específico. Es decir, Hammer logró determinar cuál es la secuencia de funcionamiento de basculación del cerebro, depende si sos diestro, si sos zurdo, si sos hombre o sos mujer. Y te dice cómo vas a percibir las situaciones. Te dice qué vas a pensar. Te dice qué vas a soñar y te dice cómo te vas a comportar. Entonces, si nosotros entramos a la biología, vamos a comprender toda la abstracción que está dando vuelta, la que tenemos y la que no tenemos. A ver, Pablo, para ir cerrando ya, hay algo que quiero preguntarte. Cuando vemos, bueno, yo en lo particular, no digo que lo esté pasando ahorita, pero sí lo he visto en muchos momentos de mi vida, o lo vi. El sentir que yo hago bien las cosas y si no las hago yo, nadie las puede hacer. Yo no puedo darle lo que me corresponde a lo que tengo que hacer yo. No puedo dárselo a otra persona que lo haga porque no lo va a hacer como lo hago yo. O sea, yo no puedo delegar. ¿Por qué se da esa situación? O sea, ¿qué puede haber ahí?
Bien, esa situación es, primero para comprender esto, tenemos que situarnos en que es una conducta y un comportamiento. Por tanto, no estamos hablando de un programa lineal, sino estamos hablando de una combinación de programas. Quiere decir que hay activos varios programas en mi biología, ¿no? El no poder delegar es un mecanismo de compensación. Esto es socialmente, ¿no? Pero te lo voy a poner en el contexto de la evolución para que vos lo puedas tomar desde ese lugar, ¿no? Desde lo plantea Hammer. Un animal que tiene sus facultades disminuidas para afrontar las experiencias, tiene que mostrarse que sí puede, pero de una manera exagerada. Te lo pongo en contexto. Un lobo tiene, por ejemplo, lesiones en ambas patas traseras. No está apto para pelear el territorio, para buscar su comida, para defenderse. Si ese animal de repente se encuentra una amenaza, ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer como mecanismo de compensación es mostrarle a ese animal que está al frente que está en una situación súper apta. Y se va a pavonear, y se va a inflar, y se va a hacer muy grande, y va a tratar de hacer todo lo posible para que ese individuo no se dé cuenta que no es apto. ¿Sí? Es como el Mago de Oz. No lo he visto. Era chiquito y hacía magia desde tras bambalinas. Claro, ese es el mecanismo de compensación. Era muy grande, muy grande, muy grande. Y terminando, y para redondear, me tengo que poner un detallito técnico. Tenemos que hablar que dentro de la biología estamos hablando de la parte osteoarticular, cuando hablamos de estos programas, que es el que me mencionas vos. Básicamente, el sentido de no delegar justamente es nadie lo puede hacer como yo. Porque en realidad, a lo mejor atrás de eso, percibo que no soy apto, pero tengo que demostrar que lo soy. Y como no quiero perder tiempo... ¿Con qué programa biológico se manifiesta eso? Es tercera etapa. Más o menos. No, es decir, por ejemplo, vamos a un caso extremo. Un caso extremo, por ejemplo, podría ser una persona... Acá hay combinaciones de programas, porque no siempre ese programa está solo. Se combina con otro programa. La persona que tiene, por ejemplo, Parkinson. El Parkinson es un programa a ambos lados del cerebro que lo que hay detrás de eso es una gran desvalorización. Por eso la persona se pone megalómana. Y quiere sostener a todo el mundo y quiere hacer todo lo grande. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina tenemos un ejemplo muy claro que incluso los medios lo llaman como lo llamó Hammer. Acá hay un cantante muy reconocido que se llama, una banda, ¿no? Los Redonditos de Ricota, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari, que tiene Parkinson y lo que busca siempre, cada uno de sus encuentros, es que vaya la mayor cantidad de gente posibles a sus recitales y que en sus recitales se haga el baile más grande del mundo. Y en su última presentación fueron casi 400.000, 500.000 personas. ¿Ok? Sí. Entonces son mecanismos de compensación. En el tema de lo que decías vos, tenía que explicarte esto, sí. Estamos hablando son solamente palabras y no lo tomes tan literal. Son programas, estamos hablando de un músculo, el corazón es un músculo, ¿no? Entonces, es esta capacidad de poder sostener a alguien, ¿no? Cuando quiero sostener a papá y a mamá, me voy a poner en este estado así como hiperapto, ¿no? Y no voy a dejar que nadie haga nada porque yo puedo con todo, ¿no? Porque puedo sostener el mundo en mis espaldas. Esa es la idea de, por ejemplo, en tu caso, lo has denominado no poder delegar, ¿no? O sí. Que de repente vas a un curso y todo lo que estás viendo no lo comprendes y parece que el mundo se te viene encima. Bueno, eso es un claro de
un cambio de conducta y comportamiento de los miocardios del corazón. Que son temas técnicos, pero no es para asustarse, eso lo tenemos todos. Todos tenemos estos programas. Nada más que son intensidades, nada más. Pati, había una pregunta que hizo una persona el domingo. Sí, aquí la tengo. Programa, no sé si se entienda. Te vamos a hacer, a ver si nos puedes ayudar, Pablo. La escribí como ella la puso. No sé, a ver tú que le entiendes. Y si no, bueno, pues ya lo dejaremos para otra ocasión. Una persona nos preguntaba que cuál sería la diferencia de la distorsión biológica y la biologización cuando realmente muta nuestra biología por la lógica observada. Primero, no hay distorsión de la biología. Se ha instaurado hace unos años esto de que la biología tiene distorsión, porque te remite al pasado. Ese es un aspecto. Tenés que tener programas del pasado que son informados al futuro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que yo tenga la percepción que me falta algo no quiere decir que no sea... ese mecanismo me va a hacer ir a otro lugar. ¿Okay? Entonces no hay distorsión en la biología. Es un concepto que está arraigado, pero no hay margen de error en la biología. ¿Okay? Lo que sí vos podés ver es cómo funciona tu programa, automáticamente. El programa funciona automáticamente y cuando vos te das cuenta que se activa el programa automáticamente y te das cuenta en medio del proceso, ahí te transformas en el observador y empezás a no mutar la biología, sino comprenderla, y luego ese proceso se va a ir siendo más tenue o lo que tenga que ser. Esto se le llama mutación de la biología, pero en realidad es observar cómo está funcionando el programa y dejar que el programa continúe. Que yo observe un programa no me lo va a hacer desaparecer. Lo que va a hacer es que permita que concluya en un tiempo más óptimo del que si no me diera cuenta. Porque se instauró muy cristalizadamente en el principio que, si vemos los programas, desactivamos los programas, eso no es así, no podés impedir que un programa termine. Lo que podés hacer que por medio de tu observación ese programa tenga unos tiempos óptimos para concluir, con la diferencia a no haberlo visto. Es decir, si yo no me doy cuenta que me opera un programa, a lo mejor me dura un mes. Si lo observo, capaz que me dure una semana. Pero no es que lo muté, es que lo observé y permití que el proceso pase. Por eso, cuando podamos estudiar la biología desde este lugar sin prejuicios, vamos a poder ver que muchas de las cosas que nosotros tenemos vistas como súper lógicas no lo son tanto. Hay mucha cristalización. Por eso el inicio de este desarrollo, que fue 8, 9 y 10 de 2016, apuntaba a, miremos la biología porque acá tenemos los patrones abstractos que estamos buscando una abstracción. No sé si he contestado la pregunta. Sí, yo creo que sí. Ahorita que la estoy leyendo, te estoy oyendo, sí, yo creo que sí es Que vos observás tu biología no te la cambia. Lo que hace es que el programa concluya. Como asumiste esa posibilidad que te está dando la abstracción por medio de tu biología, quizás la próxima vez, cuando asuma otra posibilidad, no sea de la misma intensidad. Porque a lo mejor es otra posibilidad, no es la misma. Porque si vos viste tu biología, asumiste posibilidad. Esa posibilidad no se te va a volver a manifestar. Puede expresar el mismo órgano, pero no habla de la misma posibilidad. Sí, ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que nosotros ilusoriamente pensamos que es mutar la biología. No, asumiste posibilidad en menor cantidad de tiempo, y pasas a otra posibilidad. Claro, y la nueva posibilidad puede nuevamente tomar el mismo órgano que tomó la posibilidad anterior, pero no quiere decir que sea la misma. Sí, es cierto. Bueno, pues yo creo que ya vamos terminando.
Bueno, es que hay muchas cosas y podemos seguir hablando. Está muy, 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 muy interesante todo esto, Pablo. A mí de las cosas que, bueno, yo no puedo estar en tus eventos que es ahora que vienes, lo veo muy difícil, no imposible. Pero sí, la verdad, yo le recomiendo mucho a las personas, a la gente que nos escuche, si le interesa que se acerque, ahorita vamos a dar la información y la vamos a poner en alguna página para compartir con la gente de México y con gente que quiera de cualquier lugar que le interese, porque la verdad es un impacto el poder ver, para empezar, que cuando hablamos de enfermedad es muy común el manejar la palabra enfermedad, y cuando tú le puedes cambiar esa enfermedad y verlo de otra forma, ya no como esa enfermedad que te tiene sometido, que te tiene anclado o que te lleva directo a la tumba, lo puedes ver como un proceso, como parte de algo para pasar a otra cosa, no sé, al menos es como yo lo estoy viendo ahorita, pero a mí se me hace muy, 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 muy interesante todo esto y bueno, ponerlo a disposición de la gente que le interese. Primero que nada, muchísimas gracias, Pablo. Eres la persona que más ha estado con nosotros, a excepción de Raúl de Angelillo, creo. Gracias, Patri. Creo que has estado 3 veces ya o 4, no sé, ya no me acuerdo. Sí. Pero bueno, simplemente sí, quería decir esto, que la gente que vaya no es necesario que tenga ningún conocimiento, porque lo hacemos muy básico, es decir, es un taller introductivo o introductorio. Los términos, no, si bien van a ser técnicos, lo bajamos bien para que lo podamos entender todo. Vamos a tener un manual extenso para poder desarrollar eso ya en su casa, así que no le tengan miedo a los términos técnicos o a las cosas que no comprendan, porque los seminarios justamente lo que queremos hacer es ponerlo bien llanito, bien bajito, bien de comprensión a todo el mundo. Así que por eso agradezco a las tres las preguntas con tantos disparadores que me han dado, ¿no? Y poderme ayudar a decirlo esto más simple. No, y muchas gracias porque hablaste muy, muy claro y más despacio, Pablo. Una persona nos había comentado y le comenté a Leslie, lo único que nos comentaron con Pablo, que estaba perfecto, maravilloso todo lo que comparte, lo único es que hablabas muy rápido. Dije, bueno, digamos, fue, así se dio en su momento y para algo sería también, ¿eh? Estamos aprendiendo. Claro, a final de cuentas, sí, cuando va surgiendo detalles y no hay otra forma más que haciendo las cosas. Si no las hacemos, no vamos a saber, ¿verdad?, de qué otra forma lo podemos hacer o qué podemos cambiar o mejorar o empeorar, no sé. Pero solamente haciendo las cosas. Eso, ¿no? Sí, haciendo las cosas, definitivamente. No es lo mismo. Dime. No, adelante, Pablo. Tenemos que darnos la posibilidad de esto que decís vos, ¿no? Sí. De equivocarnos, pero incluso a propósito, si le querés decir, que se entienda bien, ¿no? Claro. Poder verlo de ese lugar. Y aparte también, mira, ahorita que decías, no le tengan miedo a las palabras técnicas. Yo siento que, bueno, por lo que yo he vivido, te puedo decir que ese miedo a veces es miedo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Puede haber ese miedo nos puede frenar, pero también ese miedo nos puede impulsar. Y a final de cuentas, exacto, ¿no? Si yo digo ahorita, sabes que estoy llena de enfermedades, yo las estoy viendo como enfermedades, pero me abro, quiero saber si hay otra opción, ya no quiero la medicina tradicional, ya no quiero esto, y no porque sea buena o mala, sino porque no es lo que yo siento que digamos que requiero en este momento, o simplemente quiero algo más. Incluso la puedes complementar, ¿no? Pues la medicina tradicional tiene su dark side, su lado más claro, ¿no? Pero podemos utilizar la herramienta con este conocimiento y si tenemos que tomar una pastilla, tomarla, pero saber cuándo y por qué me está pasando e incluir, ¿no? Esto del sistema biológico o biología, lo que quiere hacer es que todos puedan coincidir en la biología. De hecho, vamos a hacer algún taller ahí no sé, si vos haces flores de Bach y querés ver dónde entra tu modelo en esto, venite. Si vos haces constelaciones familiares y querés ver dónde puede encalzar con esto, vení. Porque son elecciones de perspectiva. Yo no le puedo decir que esa perspectiva no es la que es. Lo que sí le puedo mostrar es lo que pasa en la biología. Y luego el proceso lo va a hacer la persona. Así es.
definitivo. Bueno, muchas gracias, Leslie, muchas gracias, Norma, muchas gracias, Patri. Bueno, yo quisiera dar informes. Bien. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Bueno, para toda la gente que quiera contactarnos y asistir a Soy una televisión. Perdón. ¿Eres tú? Sí, bueno, para toda la gente que quiera contactarnos para los seminarios de Pablo Martínez en México, el correo es derivandomexico con v, derivandomexico, @gmail.com. Mi contacto es de celular, es el 55 21 52 4167. Repito, 55 21 52 4167. Mi nombre es Leslie Briceño Duarte. Con mucho gusto les voy a brindar informes acerca de los seminarios y también hay charlas de un día para la gente que se quiera integrar. Y bueno, yo cerraría con una pregunta para Pablo, que es la que más me gusta de todo esto. ¿Cuál es la manifestación concreta de tu máxima abstracción? No, mira, yo eso no te lo sabría decir. Lo que sí te puedo decir, cuáles son los mecanismos para que llegues a ese lugar. Son 2. Y gracias por la pregunta y voy a tratar de no extenderme mucho. De hecho, puedes hacerlo. Gracias. Hammer habló de un cambio de conducta y comportamiento que él le llamó la planeante, ¿no? La combinación planeante, que es una combinación de programas. Los programas no son tan importantes ahora, ¿no? Pero son bronquios y laringe. Hace que la persona se ponga en un estado de vuelo. Ese era el término que utilizó Hammer en los 80-90, ¿no? Y él explica, luego de desarrollar esa combinación de programas, dice algo que me pareció increíble. Dice, yo no creo que esta combinación de programas sea para alejarme de la experiencia o para compensarla. Creo que tiene una perspectiva de conectarse con algo cósmico. ¿O acaso no ha habido grandes inventos a partir de una combinación planeante? ¿Acaso no solucionamos nuestros problemas mediante esta combinación? Esto va a quedar, esta la tengo yo, lo utilizo mucho y todo el mundo lo podría hacer si lo practicara. Esto lo dejo para que los médicos y biólogos del futuro puedan comprenderlo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué está diciendo Hammer ahí? Yo me atrevo a responder muy simplemente, Dígame. Muy sencillamente. Que te atrevas a ver el libro que ya está escrito en tu biología. El libro de tu vida ya está escrito y está en tu biología. ¿Te animas a leerlo? ¿Te animas a leerlo? Entonces ven a este encuentro. Patri. Y yo lo que puedo contestar, Norma, es que todo lo que has hecho hasta hoy y lo que harás y lo que estás haciendo está bien. Ok. ¿Le puedo dar mi perspectiva? Sí. Claro. Por favor. Me dicen que no y cerramos, ¿no? Fue una pregunta retórica. Es como que me dieron el pie. Perdón. ¿Eso no es una derivación consciente? Claro, exactamente. Ajá. Es una derivación consciente. Porque él dice cuáles son los mecanismos, dice que son para solucionar problemas, dice que él la usa y de hecho él dice que sus descubrimientos fueron a través de los sueños donde venía su hijo y le explicaba por dónde ir. Así es. De hecho, la parte más prolífera de Hammer vino con esta constelación, este cambio de conducta y comportamiento muy marcado. Entonces, ¿qué quiero introducir con esto? Tenemos muchas certezas hoy en día. Empecemos a tener preguntas porque la primera derivación consciente pasó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Aproximadamente hace 363 cuarentenas. Bueno, no importa, pero quiero que vean eso, ¿no? Porque
tenemos que empezar a introducir elementos. Yo hablando una vez con Leslie, me dice, mira Pablo, empecé a leer a Garnier, me sorprendí, empecé a leer de física cuántica, empecé a leer de energía, cosas que antes decíamos, no, esto no va, esto tiene distorsión. Bueno. Creo que tenemos muchas certezas, incluso en el proceso que le llamamos lógico. Sí. Yo invito, siempre, cada vez que puedo lo digo, que lean a Hammer, escuchen a Hammer. Porque esto que le acabo de decir yo es como empieza el libro. Imagínate lo que hay después. Entonces podemos conocer mucho de nosotros mismos, podemos conocer mucho de mi entorno, pero podemos comprender el contexto global llamado universo desde esta perspectiva. Sí. Bueno, ya nos quedamos sin palabras. Quise decir, ese programa más otro programa que funcionaron juntos, que es la pérdida de un ser querido y la pérdida de territorio, que es lo que le pasó a Hammer. Es decir, la constelación planeante más la constelación de la no existencia hacen que la persona primero se ponga abstracto y luego empiece a... Se te oye muy entrecortado, Leslie. ¿Hola? Bueno. Sí, aquí estamos. Sí, continúa, Pablo. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí. Que esa constelación planeante que acabo de decir de bronquiolaringe, cuando se combina con el programa de la constelación que Hammer le llamó postmortal, postmuerte o no existencia, la persona primero que se aleja de la realidad, pero en el aspecto de ponerse abstracto, creativo, y a su vez, con la constelación de perder el territorio, en el caso de Hammer, su hijo y a su mujer, hace que la persona tenga un interés marcado por los aspectos de la no existencia. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando hablamos de no existencia, hace mucho tiempo que hablamos de no existencia y con una lógica. Estos son los dos programas que hacen que yo tenga esa mayor conexión, como decía Leslie. Hay varios, ¿no? Pero estos son los dos más impactantes, importantes. Sin estos programas no nos podemos conectar. Pero claro, todos tenemos estos programas activos en mayor o menor medida de acuerdo a la necesidad de conexión que tenga. Y ni bueno ni malo, ni peor ni mejor, ni más ni menos. Claro. Todo solo es... leyes biológicas. Exactamente. Bueno, pues ahora sí nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Abrazo. Y aquí te espero. Espero conocerte ya de acá 2 semanas para allá. Ya veremos. Voy a ver. No está en este instante, pero no te digo, no, yo no me cierro a la posibilidad, bueno. Definitivamente. Todo puede pasar. No, pero incluso para tomar un café no hace falta ni para llegar al seminario para conocernos. Ah, claro. Eso tenlo por seguro. Perfecto, ahí está. Ahí te espero afuera. Te mando un mensaje y te digo, estoy acá afuera, Pablo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Muy bienvenido para cuando llegues a México. Y bueno, pues la invitación es para toda la gente que le resuene, que le llame la atención, que sienta curiosidad. La razón que elijan, el motivo que elijan, es totalmente válido para quien quiera asistir. Y bueno, vamos a compartir, vamos a poner la información en la página de Receptor Lógico en Facebook. La página de Leslie, buscan a Leslie Briceño en Facebook, buscan a Norma, buscan a Ana Patricia Martínez y ahí van a aparecer la información de los eventos con Pablo. Y bueno, pues un gusto estar. Muchísimas gracias, Norma, muchísimas gracias, Leslie. Y bueno, esperamos que a la gente le guste este programa. No dimos la oportunidad de que fuera en vivo, pero así tenía que ser, ¿verdad? Por alguna razón. Y bueno, pues nada más, si alguien quiere agregar algo más. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecimiento a Leslie, porque yo estoy acá cómodo, solamente tengo que ir allá y ya tiene todo organizado, así que un agradecimiento a ella, a la organización. Voy como un dandy allá, gracias a Leslie, así que bueno, quería transmitirle mi agradecimiento por acá.
Aquí vas a bajar a tierra, aquí vas a bajar a plano 1, Pablo, no te preocupes. Genial. Al 2 y al 1 vas a bajar, no te preocupes. Me Ya quiero no- poner el sombrero mexicano, güey. Ya nos platicarás. Tomar unos tequilas. Sí, Ok. por favor, Tú a ellos, no ellos a ti, ¿eh? A ver si aguantamos, porque pues tú no aguantas nada, Pablo, ya dijiste una vez. Yo nada. Los mexicanos son muy machote para mí, ¿eh? No, Son muy Leslie, mexicanos. no, ni yo aguanto. Leslie es la que tiene más entrenamiento, ¿verdad, Leslie? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Garganta entrenada. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Y bueno, Un pues gran abrazo. lo esperamos a toda la gente que se anime. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Norma. Gracias, A Leslie. ustedes. Hasta la próxima. Chao.